¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches, Licen. Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de este módulo que es metodología de la investigación científica aplicado al tema de educación. ¿Ya? Entonces, en este módulo básicamente estamos desarrollando aspectos que tienen que ver con tema de lo que es el desarrollo o básicamente de lo que es la metodología, ¿no? Entonces, estamos introduciéndonos, comprendiendo lo que es la metodología. Ahora, ustedes también estarán viendo que la metodología como tal, a partir de estos conocimientos, podemos desarrollar, ¿no? Ya sea en educación, ya sea en salud, ya sea, ¿no? Entonces, obviamente, cuando estemos detallando algunos aspectos, va a marcar la diferencia de cómo hacemos investigación, ¿ya? Ahora, con el siguiente módulo que van a ver ustedes, ya va a ser la parte más práctica en el cual ustedes básicamente ya van a desarrollar lo que sería la aplicación, la parte aplicativa, digamos, de lo que sería la investigación como tal, ¿no? Lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? En el ámbito de su formación, en este caso su maestría es en el ámbito de lo que es la educación, ¿no? Entonces, ya van a complementar, ¿no? Estamos en el módulo 9. Ahorita estoy viendo su pensum que tienen y el módulo 10 tiene que ver con métodos de investigación cuantitativa, cualitativa y diseño de recolección de datos, ¿no? Entonces, en el siguiente módulo ya van a aprender de forma específica, detallada, todos estos aspectos, ¿ya? Pero sin embargo, ahora estamos comprendiendo lo que es un proceso de la investigación. En este caso, en esta unidad, hemos desarrollado o hemos empezado a desarrollar lo que sería una investigación cuantitativa, ¿no? Desde lo que sería un enfoque cuantitativo. Vamos a posicionarnos en el lugar en el cual nos hemos quedado. Básicamente nos hemos quedado en este apartado, ¿no? Entonces, hemos dicho, este es un proceso de investigación, es decir, la estructura de un proceso de investigación cuantitativa. Esto va a variar a una investigación cualitativa. Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, este es un libro, ¿ya? Dice Metodología de la Investigación Científica. Entonces, yo puedo eh, escribir este libro, ¿no? Que es de metodología. Puedo escribir este libro, que es de Aymara básico o Aymara intermedio, o puedo escribir este libro, que es Manual del tesista, ¿no? Que es de metodología también, ¿no? Entonces, cada uno de estos libros, la forma de concepción de cada uno de estos libros es diferente. Por ejemplo, simplemente hagamos comparación de estos dos libros, ¿no? Entonces, metodología y lo que es Aymara, ¿no? Entonces, en metodología, básicamente se explica cómo se hace una investigación o qué es metodología. En cambio, en Aymara, básicamente se escribe, digamos, tomando en cuenta, considerando, digamos, qué es lo que se pretende, ¿no? Lograr con este libro. Básicamente es enseñar, que el lector aprenda a hablar y escribir lo que sería el idioma Aymara. Entonces, la concepción de una investigación cuantitativa y lo que es cualitativa va a ser totalmente, no totalmente, sino va a ser diferente. ¿Ya? Primer punto. Ahora, estamos diciendo, ¿no? Es diferente. Segundo aspecto que tienen que considerar y que les he dicho también en la anterior clase es que cuando ustedes ven esta estructura, esto no responde o no es el contenido del trabajo como tal, ¿ya? Entonces, una investigación como tal puede tener primer capítulo, ¿no? Planteamiento del problema y puede estar planteamiento, formulación, objetivos, justificación, delimitación, capítulo 2 marco teórico, capítulo 3 metodología, capítulo 4 resultado, ¿no? Entonces, tiene una estructura definida cada trabajo, ¿no? Eso si fuera, por ejemplo, una tesis. Si fuera un artículo científico, sería introducción, material sin métodos, resultados, discusión. Entonces, cada uno de estos, de los trabajos de investigación que se vaya a desarrollar o que van a desarrollar, va a tener una estructura definida. Sin embargo, ya sea que sea un artículo, una revista o, no sé, una tesis, una monografía, cualquier trabajo que sea,
Si es de enfoque cuantitativo, esto va a ser el proceso de investigación que ustedes van a desarrollar. Vale decir, estos son los pasos que ustedes van a seguir para poder desarrollar esa investigación. Entonces, nada más es eso lo que se está mostrando en este punto en el cual les he ido explicando punto por punto, ¿no? Y algunos puntos todavía nos faltaba explicar, ¿no? Entonces, hemos dicho una investigación cualquiera que sea, en este caso una investigación cuantitativa, va a partir de una idea. Esta idea, hemos dicho, si bien solamente aquí dice idea, esto tiene que ver con un problema. Cualquiera investigación, cualquiera, nace a partir de un problema, ¿ya? Un problema de carácter científico. Ahora, esta idea, ¿no? Si bien responde a un problema, tiene carácter empírico, ¿no? Entonces, tiene que ver con el conocimiento empírico que hemos ido hablando en la primera clase, ¿sí? Entonces, esta idea, que es problema, además es una idea empírica, lo estoy expresando de esta forma porque básicamente tiene que ver con algunos aspectos, ¿no? Hemos dicho, la idea debe ser parte de su experiencia, es decir, esa idea que ustedes van a identificar para poder hacer una investigación tiene que formar parte de su experiencia, tiene que ser parte de su formación profesional, ¿ya? Entonces, siempre van a buscar eso, ¿no? Por ejemplo, en posgrados, como ahora lo que están cursando, hay líneas de investigación, ¿no? Entonces, ustedes se tienen que enmarcar en esas líneas de investigación, ¿ya? Ahora, por ejemplo, digamos que son de salud, ¿ya? Entonces, o alguien es de salud, digamos, ¿no? Entonces, es su especialidad, su área es salud, ¿sí? Digamos, es un médico. Pero ahora está haciendo un posgrado en educación superior. Entonces, la línea de investigación tiene que ver, digamos, con TICs, con, no sé, con didáctica, con investigación, no sé, esos, digamos, son las líneas de investigación. Entonces, si está en salud, tiene que tomar en cuenta esas líneas de investigación, ¿no? De alguna forma, ¿no? Puede trabajar desde su ámbito de formación. Por ejemplo, ¿no? No sé, investigación en profesionales de salud, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, estoy hablando de profesionales en salud, pero sin embargo, desde el punto de vista de la investigación, que sería la parte de lo que son las líneas de investigación. Ahora, si fuera un pregrado, básicamente la tesis como tal va a ser de su formación profesional, digamos, están estudiando medicina, no va a ser su tesis de arquitectura, ¿no ve? Entonces, esos dos aspectos van a ser importantes a la hora de definir la idea de investigación. Tercero, tiene que ver principalmente con lo que sería el tema de que esta idea de investigación tiene que responder a lo que son las motivaciones personales, así lo voy a llamar, ¿ya? Entonces, pueden ser varios, ¿no? Entonces, puedo decir, te debe gustar, te debe interesar, debes, no sé, podríamos agregar otros elementos más, o sea, la temática o la idea que ustedes van a pretenden o que lo que pretenden investigar tiene que realmente gustarles, ¿sí? Tiene que gustarles, si no, no van a poder terminar. Si lo van a terminar, no lo van a hacer bien, si no, van a tardar mucho tiempo, ¿ya? Entonces, simplemente porque no lo están comprendiendo de esa forma, ¿ya? Entonces, la idea como tal tiene algunas características, pero estamos en una investigación cuantitativa. Por lo tanto, una idea de investigación ya desde ese punto ya se concibe si la investigación va a ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Entonces, digamos, yo quiero investigar cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de las áreas rurales. Entonces ya tiene que ver con datos numéricos. Pero dice áreas rurales, también hay que ver el contexto, la situación social. Entonces es una investigación mixta, ¿no? Voy a saber numéricamente cuál es el rendimiento. Además, quiero saber las motivaciones, las causas, ¿no? Que sería cualitativo. Por lo tanto, mi investigación va a ser mixta. Entonces, en ese momento de la concepción de la idea, ustedes van a definir el enfoque de investigación en el cual van a desarrollar su investigación. Ahora, si tuvieran que hacer netamente cuantitativo, entonces solamente se basarán o analizarán solamente la parte cuantitativa.
¿Ya? Entonces, igual en el punto en el inicio, en la idea, ya van a formular, ya van a identificar, ¿ya? Esto ya hemos también explicado de alguna forma la pasada clase. El punto dos, planteamiento del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ven libros, por ejemplo, como de Hernández y otros, ¿no? El famoso libro de Sampieri, van a ver que el planteamiento del problema comprende otros elementos, ¿ya? En nuestro punto, planteamiento del problema es lo siguiente, ¿no? Voy a recalcar eso, que también ya lo he desarrollado la pasada clase. Cuando nosotros hablamos en nuestro medio de lo que es planteamiento del problema, hablamos de lo siguiente, ¿ya? Planteamiento del problema para nosotros es, planteamiento del problema para nosotros es la argumentación, ¿no? Argumentación. En este punto argumentamos por qué es problema, ¿no? Entonces, es un texto que desarrollamos. ¿No? Este texto se desarrolla de forma deductiva, ¿no? Siempre empezando de forma general, tomando en cuenta la problemática en el ámbito general, llegando a lo que sería a nivel micro, en el cual vamos a em, describir el problema que estamos abordando. Primer punto. Segundo, a partir de este planteamiento, llegamos a lo que sería formulación del problema, ¿no? Formulación del problema. Y cuando decimos formulación del problema, estamos hablando de la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, esto lo planteamos de forma interrogativa. Eso es para nosotros planteamiento del problema, ¿ya? O al menos así es como nosotros eh, referimos cuando hablamos del planteamiento del problema en nuestro medio, ¿ya? Pero les decía, por ejemplo, si revisan otra literatura internacional, planteamiento del problema es como un capítulo en el cual básicamente están los siguientes elementos, ¿no? Están los objetivos de la investigación, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de investigación que se siguen? ¿Cuál es la pregunta, ¿no? La pregunta de investigación, ¿no? Pregunta. También está lo que sería la justificación, ¿no? Justificación. La justificación, ¿no? En el cual expresamos del por qué es importante desarrollar la investigación, ¿no? También puede estar la viabilidad de la investigación, ¿no? Entonces, la viabilidad de la investigación. En algunos casos, por ejemplo, está lo que es los antecedentes, ¿ya? Los antecedentes. Entonces, se dan cuenta, o sea, esto planteamiento del problema comprende varios elementos, pero si estamos en nuestro medio, contempla básicamente estos dos elementos, ¿ya? Entonces, eso van a tener claro. Ustedes cuando algún momento, o tal vez si son profesores o docentes, entonces seguramente a veces hay confusión, ¿no? ¿Cómo es, no? Y ves un libro y dices, ahora, ¿cómo es? ¿Cuál es correcto, no? Entonces, esto se maneja en nuestro ámbito, ¿ya? De esta forma. Ámbito internacional directamente se maneja esto. Por eso es que muchas veces cuando nos toca plantear un problema en una tesis, no estamos acostumbrados a esto. Nosotros directamente queremos formular el problema, ¿no? Pero nos dice, tienes que hacer tu planteamiento. Ahora, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿No? Ahora también le estoy indicando cómo se hace ese planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, eso es el paso dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí siempre yo os recomiendo que puedan elaborar un árbol de problemas. ¿No? Entonces, en árbol de problemas se hace en diferentes ámbitos, ¿no? Más que nada en proyectos, digamos, ¿no? Pero sin embargo, en una tesis, en una investigación científica, es muy importante elaborar. A partir de eso, van a poder desarrollar de la mejor manera su investigación, ¿ya? No sé si tienen preguntas respecto a este al planteamiento del problema. ¿Sí he entendido? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo ok? A ver, levanten las manitos. Dicen, Ok, Paulina. Cristian, ok. Muy bien. Entonces voy a asumir que está todo ok. Ahora en el punto 3, revisión de la literatura, ¿no? Entonces aquí es el marco teórico como tal, ¿ya? Entonces no vamos a redundar, esto seguramente tal vez lo van a hacer en el siguiente módulo para definir lo que serían los métodos, ¿no? Entonces aquí básicamente tiene que hacer una revisión sistemática de la literatura existente en relación a su temática, ¿ya?
Entonces, cuando hablamos de la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, contempla varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, están los antecedentes, si fuera investigación cuantitativa, si fuera cualitativa va a ser el estado del arte, ¿ya? Ahora, muchas veces manejan de forma indistinta, eso también van a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en sus tesis, en la UPEA creo que manejan estado del arte, ¿ya? Entonces, estado del arte simplemente hace referencia a lo que sería como sinónimo de antecedentes, pero hay una pequeña diferencia entre lo que sería antecedentes y lo que sería estado del arte, ¿no? Entonces, antecedentes simplemente hace referencia a situaciones previas en relación al estudio. Por ejemplo, en este momento, digamos, voy a un lugar, ¿no? O digamos, quiero postularme para trabajo y me piden certificado de antecedentes policiales, ¿no? Entonces, ¿dónde obtengo? Voy a la FELC-CCE, creo que es, ¿no? Entonces, ahí voy y me saco un certificado, ¿no? Entonces, si tuviera antecedentes, ahí va a salir, ¿no? Entonces, en tal fecha ha sido arrestada por, no sé, consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, ¿no? Entonces, va a salir registrado, ¿no ven? Eso es antecedente, eso es un antecedente. Ahora, cuando hablamos del estado del arte, va un poco más allá, ¿no? Hace referencia, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación actual de la investigación que nosotros queremos desarrollar? Ah, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, igual se hace revisión de la literatura, pero sin embargo, el estado del arte ya es más detallado, más desarrollado, en el cual básicamente vas demostrando la situación actual, cómo está la temática que estás pretendiendo o estás investigando, ¿ya? Entonces, está antecedentes, estado del arte, sustento teórico, está también lo que es si es que sustento teórico, el marco o, sí, marco conceptual, marco legal, marco institucional, marco histórico, ¿no? Entonces, todos los marcos posibles están ahí, ¿no? Marco institucional, ya dije, marco legal, marco histórico, marco, hay algunos marcos más, ¿no? Histórico, ya dije. No me acuerdo en este momento. Entonces, todo eso contempla, ¿no? Todo eso tiene que ver con la revisión de la literatura y además tiene que ver con sustentar la investigación que van a desarrollar o que están desarrollando, ¿ya? Entonces, una vez que han tomado en cuenta eso, importante también, ¿no? Van a siempre tratar de utilizar fuentes fiables, ¿ya? Cuando digo fuentes fiables, son aquellas fuentes que son arbitradas. ¿Qué son las fuentes arbitradas? Supongamos, en este momento yo escribo un artículo, digamos, aquí tengo unos certificados, voy a decir que es un escrito, ¿ya? Entonces escribo este artículo, publico en mi blog, ¿no? Entonces, alguien entra y dice, había escrito Pairumani, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Pegaremos, ¿no? Pero esto, ¿quién ha revisado? Nadie lo ha revisado. Por más experto que sea, digamos, no lo ha revisado nadie, puede estar equivocado, puede estar sesgado esa información, pero sin embargo, cuando hay una revisión, me asegura de alguna forma que esa información es fiable. Entonces van a ser artículos científicos, van a ser tesis, van a ser fuentes oficiales, ¿no? Entonces, tiene que ser fuentes fiables. No pueden citar en un trabajo, por ejemplo, Wikipedia, Rincón del Vago, tareas.com. No pueden citar ese tipo de fuentes en lo que es la revisión de la literatura. ¿Ya? Entonces, importante eso en la parte de lo que es la investigación. Además, va a ser importantísimo el manejo de los estilos de redacción. Pues por lo general, por ejemplo, en la UPEA manejan lo que es APA. Pero seguramente cuando hagan su tesis o algún trabajo de investigación, les van a pedir que hagan en APA. Entonces ustedes tienen que manejar, dominar APA, ¿no? El proceso de la investigación como tal también tiene que ver con un aspecto que tiene que ver con lo que es la autoformación. Tienen que ser autodidactas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuantitativo, además de saber la parte metodológica, la temática, tienen que saber estadísticas, al menos descriptiva, para poder procesar, analizar e interpretar los resultados, ¿no? Entonces, la investigación es un, es una, no diré un trabajo, es una actividad en el cual conlleva la preparación, ¿no? De uno mismo para poder desarrollar de la mejor manera, ¿ya? Entonces, esos aspectos van a considerar en el punto 3, en el punto 4. Entonces,
más o menos va secuencial, ¿no? Tienes una idea, planteas el problema, revisas la literatura, con eso básicamente ya tienes todo el sustento, ya sabes tu temática, a qué haces referencia, todo eso. Luego vas a definir el alcance de la investigación. ¿Cuál sería el alcance de la investigación del estudio, ¿no? ¿Hasta dónde vas a llegar con la investigación? ¿No? ¿Qué aspectos vas a tomar en cuenta y todo lo demás, ¿no? Entonces vas a visualizar el alcance de la investigación. Entonces, digamos, ¿no? Entonces yo he hecho una preparación física y en función a todo eso, ¿no? Siento que puedo correr 15 o 5 kilómetros, ¿sí? 5 kilómetros, hasta ahí puedo llegar, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Voy a hacer una evaluación a partir de todo lo que es la revisión de la literatura, el planteamiento del problema, hasta dónde puedo desarrollar mi investigación, ¿no? Entonces voy a, de alguna forma, delimitar, ¿sí? Delimitar, porque muchas veces, ¿no? El que mucho abarca, ¿cómo es? El que mucho abarca, nada aprieta, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Querer desarrollar todo, no. Sí, entonces, por ejemplo, hay investigaciones como monografías, como artículos científicos, tienen que hacerlo de forma más específica, ¿no? En unas tesis también, pues hagan siempre con una o dos variables, ¿no? Entonces, no se compliquen la vida haciendo investigación, ¿no? Tiene que ser algo realmente importante, o sea, el aporte es más importante, ¿no? Que el volumen, que la complejidad misma, ¿no? Entonces, siempre traten de hacer investigaciones de esa forma. Una vez que han visualizado el alcance hasta dónde pueden llegar con la investigación, tiene que hacer lo que es la elaboración de la hipótesis, ¿no? Definición de las variables y todo eso, ¿no? Enseguida vamos a hacer ese aspecto, ¿ya? Entonces vamos a aprender cuándo se formula la hipótesis y cuándo no se formula, ¿no? Entonces, ¿qué son las variables y todos esos aspectos? Vamos a ver. Luego, desarrollo del diseño de la investigación. Pues aquí vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo entonces ahora vamos a llevar a cabo la investigación? Entonces, cuando hablamos del diseño de la investigación, hablamos de dos aspectos, ¿no? Una investigación puede ser experimental o una investigación puede ser no experimental. Entonces, en el diseño, básicamente vamos diciendo cómo va a ser nuestra investigación. Si va a ser no experimental, antes, ¿cómo va a ser? Entonces, es como decir, en el diseño vamos a definir el patrón, ¿no? Si bien ya tenemos el patrón desde lo que es el paradigma, aquí el patrón me refiero a la temática que voy a abordar en la investigación. Entonces, aquí voy diseñando, ¿no? ¿Cómo voy a hacer, ¿no? ¿A quiénes voy a entrevistar? ¿Cuándo voy a hacer la encuesta? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuántas preguntas? Todo el diseño como tal me va a dar a partir de definir si va a ser experimental o va a ser no experimental. Una vez que voy a definir el diseño, ahora voy a hacer lo que es la definición y selección de muestra. Entonces, una investigación, cualquiera que sea, trabaja siempre con una población, ¿ya? Entonces, hemos dicho, una población puede ser, eh, ay, espere. Entonces, digamos, una población se abrevia así, ¿no? Entonces, se simboliza la población con N mayúscula, ¿ya? Entonces, una población pueden ser personas, ¿ya? Personas, sujetos, ¿no? Personas o pueden ser objetos, objetos. Ejemplo, yo quiero estudiar, por ejemplo, cuál es el rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? De X curso. Ah, entonces mis estudiantes o los estudiantes de ese X curso se convierten en mi población. Ahora también puedo querer estudiar, por ejemplo, el comportamiento, el crecimiento, digamos, de algunas plantas de X variedad. Ah, entonces estamos hablando de objetos, no se puede ser elementos como, no sé, elementos arquitectónicos, no sé, pueden ser diferentes objetos que nosotros también podemos estudiar, ¿ya? Entonces pueden ser personas o pueden ser objetos. Ahora, cuando decimos definición y selección de la muestra, tenemos que determinar la muestra, ¿no? ¿No? ¿Con cuántos vamos a trabajar? ¿Y cómo se trabaja esta parte, ¿no? Para su conocimiento es importante aclarar lo siguiente. Algunas veces no solamente se parte de lo que es la población, sino parten de lo que es el universo, ¿no? Entonces les dicen universo. O ponen en su investigación, ¿no? La población de estudio es esto, ¿no? Y le preguntan en la defensa, ¿y cuál es tu universo? ¿No? Ah, universo. Entonces, muchas veces lo que es universo y población lo ven así como sinónimos, como si fueran igual, pero no, son diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de universo,
estamos hablando de la totalidad de la población de estudio, ¿ya? Entonces, imagínense, yo estoy investigando con un curso, ¿ya? Entonces, un curso, digamos, un nivel, ¿ya? Entonces, curso sexto, digamos, ¿ya? Sexto de un colegio, sexto de secundaria, digamos, ¿no? Estudiantes del curso de sexto de secundaria de un colegio, ¿ya? Entonces, digamos, son 5 paralelos, cada uno tiene, digamos, 35 estudiantes, y voy a suponer son 170 estudiantes, ¿ya? Me estoy inventando este dato. Esto es mi población de estudio, ¿ya? Mi población de estudio. Ahora, ¿cuál sería entonces mi universo? Ah, mi universo he dicho totalidad, ¿no ve? Entonces no se refiere solamente a estos 170, sino se refiere al total de los estudiantes de ese colegio. Ah, entonces no solamente de sexto, sino de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Digamos, en ese colegio son 950 estudiantes. Entonces, a todo esto, o todo esto sería nuestro universo. ¿Ya? Entonces, llegamos con lo que es, o partimos del universo, llegamos a lo que serían la población y lo que nosotros en realidad vamos a trabajar son con ellos y no con toda la población. Pero sin embargo, en algunas investigaciones, algunos docentes les piden que identifiquen lo que sería el universo, ¿no? No debería de ser, pero de alguna forma, incluso algunas literaturas van a ver, ¿no? Se inicia con lo que es el universo, dicen, ¿no? Entonces, ya saben qué es el universo. Ahora, a partir de esto, de esta que sería nuestra población, entonces voy a decir, esto es población, vamos a identificar una cantidad X. Eso llegaría a ser la muestra. Ahora, para poder identificar esta muestra, se tienen dos caminos, ¿ya? Uno que sería probabilística. Probabilística es cuando he utilizado una fórmula estadística para poder determinar la cantidad. Entonces, digamos que son 170, utilicé una fórmula y me dice que con la cantidad de estudiantes que debo trabajar es 68. Ya, voy a apagar mi cámara para que puedan visualizar, pero no se ve, ¿no ve? Entonces, he utilizado una fórmula de estadísticas, ¿no? Probabilidades. Entonces, con eso he demostrado o he calculado, no más que demostrar, he calculado, digamos, 68, ¿no? Entonces, mi muestra está conformado por 68 estudiantes que son representativos además de los 170. ¿Listo? La otra forma de calcular la muestra es no probabilística. Ahora, la no probabilística, no hay fórmula, no hay fórmula. Entonces, aquí, ¿cómo determinamos la cantidad? Ah, tiene que ver con las características de la investigación, la experticia del investigador y principalmente tiene que ver con la naturaleza de la investigación. Ya, entonces, por ejemplo, supongamos, ahora voy a hacer otro ejemplo. Digamos, los estudiantes con los que quiero trabajar, digamos, son 61. Entonces aquí mi población 61, ¿no? Entonces yo no necesito calcular pues cuántos de 61. 61 es una población óptima para trabajar, ¿no? Entonces yo decido trabajar con todos. Ah, ¿es una población? No, o es decir, una muestra no probabilística, porque yo no he utilizado ninguna fórmula, simplemente he decidido trabajar con los 61. Generalmente, el no probabilístico se utiliza en investigaciones cualitativas. Ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero investigar sobre, digamos, a ver, las prácticas de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, específicamente voy a hablar de las parteras, ¿ya? Entonces, parteras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los procedimientos que hacen? No sé, investigación cualitativa. Entonces, voy a hacer en un X lugar y resulta que en ese X lugar solamente hasta el momento, o por el momento, solamente ya hay, digamos, tres parteras. Entonces yo voy a hacer entrevista a las tres parteras, algunas señoras que han sido atendidas con tema de parteras, ¿no? Entonces, aquí no necesito pues ninguna fórmula para poder determinar la cantidad exacta, ¿no? Entonces estamos hablando de una muestra no probabilística. Ahora, muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de una muestra probabilística, digamos tres, ¿no? Entonces, no hay que hablar, pues, ¿no? El universo, la población, la muestra, sino
Directamente esto llegaría a ser 3 unidades de análisis, ¿ya? Entonces, esto directamente dice, ¿no? Para esta investigación se ha trabajado con 3 unidades de análisis, quienes son mujeres mayores a 60 años, que además se desempeñan como parteras en la comunidad X, ¿no? Entonces, estoy especificando de manera directa la unidad de análisis. Ahora, la unidad de análisis no solamente se maneja aquí cuando es no probabilística, sino también cuando es probabilística. Por ejemplo, hace un momento he dicho, ¿no? Voy a utilizar una fórmula y con eso he calculado 68, ¿no? Entonces, mi muestra está conformado por 68 estudiantes. De forma individual, esto me representa 68 unidades de análisis. Cada uno se constituye en una unidad de análisis, pero muchas veces no se maneja así de esta forma. Pero puede haber también preguntas, ¿no? En algunas investigaciones, ¿no? Entonces, ¿cuántas unidades de análisis has tenido? Así les puede preguntar, ¿no? En vez de decir, ¿cuánto ha sido tu muestra? Unidades de análisis, ¿qué es eso? ¿Cómo era? Pero no nos ha enseñado eso, ¿no? Entonces, ahora ya saben, ¿no? Las unidades de análisis simplemente hacen referencia con los que se ha trabajado en la recolección de información. ¿Ya? Entonces, esos son algunos aspectos que tienen que considerar y estoy seguro que el siguiente módulo van a desarrollar la fórmula y todo eso, ¿no? Que sería la parte práctica como tal de este apartado, pero ya tienen referencia general de lo que sería la definición y selección de la muestra. ¿Tienen alguna pregunta, duda, consulta? ¿Está todo claro? Sí, licenciada. Bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a proseguir. Ahora nos tocaría el punto 8, ¿no? Recolección de datos. A ver, hay que hacer una diferencia. Cuando se hace una investigación, entonces, ya sea que apliquemos algún instrumento, ya sea como encuesta, entrevista, ¿no? Entonces, obtenemos, ¿no? En este caso, muchas veces decimos información. Pues, ¿qué información has obtenido? Esto no se llama información, ¿ya? Cuando sea producto, es decir, el material bruto que has recogido a partir del proceso de la investigación del trabajo de campo, se llama datos, ¿ya? Entonces, cuando hablen de investigación, siempre traten de alguna forma referirse a datos, ¿ya? Pues simplemente son datos. A partir de procesar estos datos, recién se va a convertir en información, ¿ya? Pues esa relación van a hacer, ¿ya? Entonces, aquí, como pueden ver ustedes, recolección de datos tiene que ver con trabajo de campo. Trabajo de campo. Este es el proceso del trabajo de campo, pero para poder hacer el trabajo de campo, por ejemplo, se necesita inicialmente tener lo que serían las técnicas, ¿no? Y lo que son los instrumentos. Estos dos están íntimamente relacionados, ¿ya? Entonces, para cada técnica debe haber un instrumento. La técnica hace referencia al procedimiento, ¿ya? Al conocimiento. Entonces, voy a suponer, en este momento, aquí tengo un teléfono, ¿ya? Entonces, este teléfono está mal, pero como yo soy técnico en mantenimiento de celulares, sé exactamente qué está mal este teléfono. Yo puedo reparar. Pero en este momento no tengo nada, simplemente estoy ahí sentado con mi computadora y el celular. ¿Será que puedo reparar? Sabiendo que yo soy un experto reparando celulares, ¿puedo reparar en este momento o no puedo? ¿O qué me falta para poder reparar? A ver, ¿puedo reparar o no puedo reparar? A ver, ¿qué dices, Américo? ¿Puedo reparar? ¿No? ¿Nadie quiere participar? ¿Por 100 puntos? ¿Por exhibición? ¿Para ser eximidos? ¿No? ¿Nadie? ¿Me están escuchando, verdad? ¿Se escucha? A ver, una manito.
Ok, Buenas Oscar. noches, Magister. Sí, sí, se escucha. Ok, gracias, Ángel. Ok, Oscar, ¿no? Entonces, si tuviera que reparar el celular, necesito de una herramienta, ¿no? Un destornillador, algo para poder reparar. Ahora, no solamente destornillador, voy a abrir y resulta que un cablecito se ha soltado. Ah, entonces necesito un cautín, necesito estaño, necesito, ¿no? O sea, otras herramientas, instrumentos para poder reparar el teléfono. Entonces, como se pueden dar cuenta, el proceso de la investigación es exactamente lo mismo. Si hablamos de una investigación cuantitativa, vamos a utilizar de técnicas que nos van a permitir recolectar datos cuantitativos, ¿ya? Entonces, por eso es cuantitativo. Nos tiene que recolectar, nos tiene que permitir obtener datos cuantitativos. Y cuando hablamos de datos cuantitativos, utilizamos herramientas como, por ejemplo, o como la encuesta, escalas y también podrían ser observaciones, ¿no? Entonces, en investigación cuantitativa tal vez es un poco reducido la cantidad de técnicas y los instrumentos que se utilizan, mientras que en cualitativo se tiene varios, ¿ya? Entonces aquí, antes de hacer el trabajo de campo, tenemos que nosotros desarrollar cuál va a ser la técnica y los instrumentos que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, eso es previo. Una vez que se desarrolle, por ejemplo, los instrumentos, los mismos tienen que ser validados, ¿ya? Entonces, los instrumentos cuantitativos se validan. Por ejemplo, si fuera una escala, si fuera una encuesta, tiene que validarse. Necesariamente se valida, ¿ya? Entonces, existen, por ejemplo, tres métodos que se manejan en nuestro medio para poder validar, ¿no? Y no solamente en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, lo que sería la prueba piloto, ¿no? Uno. Dos, lo que sería alfa de Cronbach, ¿no? Y tres, lo que sería el de expertos, ¿no? Entonces, tenemos esas tres formas de validar lo que sería el instrumento. Ya entonces, una vez que esté validado, ¿no? Y ya la versión final, vamos a aplicar, ¿no? Entonces, con eso vamos a recolectar datos. Y hemos dicho una de las características básicas en las anteriores clases, ¿no? Hemos dicho que en una investigación cuantitativa, la recolección de datos se da en un solo momento. Ahora eso vamos a ver en un momento. Hay en algunos casos que pueden ser en dos, tres momentos también, ¿ya? Pero por lo general solamente es un momento. No necesitamos tener una relación natural, si quieren, para poder desarrollar y aplicar los instrumentos. No necesitamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este momento yo les digo, a ver, son 15 participantes, por favor, llénenme los cuestionario, es para escribir un artículo científico. Les paso el enlace, ustedes me lo llenan. Algunos tal vez no me conocen todavía, es tal vez su primera clase, ¿no? Entonces, no necesito que me conozcan, no necesito conocerlos, sino simplemente de acuerdo a las características de la investigación, digamos, les he escogido que ustedes sean mi población de estudio y ya está, ¿no? Esa es la naturaleza. Entonces, en la recolección de datos se trabaja con la población o con la muestra que se ha determinado en el punto 6, ¿no? Entonces, perdón, en el punto 7. Entonces, de acuerdo a la población, vamos a identificar o vamos a definir cuáles son las técnicas, los instrumentos y cómo vamos a recolectar los datos, ¿ya? Entonces, una vez que hacemos la recolección, que será el punto 8 aquí, ya hemos recogido información. El siguiente paso tiene que ver con lo que es el análisis de los datos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de análisis, básicamente estamos hablando de que esos datos que están en bruto tenemos que procesar, ¿no? Y en base a ese procesamiento, vamos a analizar y presentar los resultados. Ahora, este análisis en la investigación básicamente contempla el uso de ciertos softwares, ¿no? Entonces vamos a utilizar softwares especializados generalmente para poder desarrollar, ¿no? Este análisis, de tal forma que puede estar muy bien, ¿no? Yo les recomendaría, al menos utilicen el SPS, al menos, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? Dirá, no, yo puedo hacer con Excel o incluso manualmente puedo hacer. Sí, pueden hacer manualmente, sí, pueden hacer todo, pero sin embargo, con el SPS tienen más herramientas para poder, o más funcionalidad, si quieren,
para poder desarrollar. Por ejemplo, pueden ser cruce de variables, tienen un montón de opciones de análisis con SPS. Entonces, un investigador mínimamente debería de conocer y manejar lo que es el SPS, ¿no? Entonces, les animo a que puedan manejar lo que es el SPS, ¿no? Ahora, ahí existe, o no solamente hay SPS, existen Stata, R, existen varios, ¿ya? Entonces, al menos SPS, ¿ya? Entonces, ahora, si es que no se pudiera, ya, pues mínimamente Excel, ¿no? Para poder desarrollar. Entonces, en una investigación cuantitativa, les había dicho, tiene que ver con lo que es la estadística. Entonces, cuando hacemos análisis, vamos a utilizar las estadísticas. Ahora, las estadísticas podemos desarrollar de dos formas, ¿no? Uno, estadísticas descriptiva como tal, ¿no? Descriptiva. La otra sería inferencial. Entonces, siempre van a tener en cuenta, mínimamente tendríamos que llegar a este punto. Vale decir que ustedes, cuando investiguen, tienen que desarrollar mínimamente lo que sería la descriptiva. Y cuando hablamos de investigación, en este caso descriptiva, básicamente estamos hablando de algunos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, básicos de lo que sería la estadística como tal. A ver, los voy a mostrar una presentación que tengo en relación a esto. Permítanme. eh, seguida, seguida, seguida. Seguida, 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 seguida. Ahí está. Ahora les comparto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de estadísticas descriptivas, hacemos referencia a estos, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar lo que sería distribución de frecuencias, ¿sí? Entonces, aquí básicamente es la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Ese es el primer ejercicio que se hace en estadísticas descriptivas, ¿no ven? Una tabla de distribución de frecuencias. Puede ser a partir de lo que son medidas de tendencia central. Eso es mediana o media, mediana y moda, ¿no? Entonces tengo que explicar a partir de esta tendencia central. O podría ser a partir de medidas de variabilidad, que serían rango, desviación estándar, varianza, ¿no? Ahora, tal vez lo que siempre se utiliza, o comúnmente se utiliza en nuestro medio, solamente es el tema de gráfico, ¿no? Entonces, aquí hay un gráfico en el cual, una torta, digamos, ¿no? Entonces, en el cual dice 75%, digamos, sí, y 25%, digamos, dice no. Listo. Esto sería un gráfico, ¿ya? Esto es un gráfico. No es que está mal, pero se recomienda cuando estén haciendo investigación utilizar estas otras formas de presentar, ¿no? O combinar, ¿no? Y no solamente decir, ¿no? Es más, incluso algunos dicen, ¿no? El 75% ha respondido que sí y el 25% dice que no. Eso ni siquiera es análisis, ¿no? Entonces, si van a presentar así el análisis, mejor pongan a esto la torta y el lector va a entender, ¿no ve? Cuando decimos análisis, tiene que ver con ese proceso de analizar el resultado. Ahora, efectivamente, si tomamos en cuenta solamente esta pregunta o esta respuesta, así podría ser el análisis, pero si comparamos con otra respuesta, entonces hay que hacer que el resultado sea robusto, sea realmente importante cuando estemos presentando. Entonces, esto es estadísticas descriptiva o la forma como presentamos los resultados de forma estadística. Primer aspecto. Ahora, si es que dominan lo que es la parte de estadísticas, la parte inferencial, la inferencial llegaría a ser esto. Entonces, la inferencial puede ser análisis paramétrico, análisis no paramétrico o multivariado. En el paramétrico, por ejemplo, tenemos el coeficiente de correlación, regresión lineal, prueba de T, pruebas de diferencia de proporciones, análisis de varianza, análisis de covarianza. Y en lo que es no paramétrico, está la famosa chi cuadrada, coeficiente de Spearman y Kendall, coeficiente para tabulaciones cruzadas, y también en el análisis multivariado se tiene, por tema de espacio, no está aquí en esta presentación. Entonces, así es como se desarrolla en esencia cuando
se trata de realizar lo que es el análisis de datos. Entonces, el análisis de datos, como es cuantitativo, se va a hacer de forma numérico, se va a utilizar las estadísticas y estas pueden ser descriptiva o puede ser inferencial. Ahora, ¿de qué depende? Tal vez va a depender, ¿no? Primer aspecto, va a depender de la formación, ¿no? Formación del investigador, ¿no? Entonces, si el investigador domina estadísticas, seguramente va a ser inferencial. Segundo, también puede depender de la naturaleza, ¿no? Entonces, la naturaleza de la investigación, digamos que solamente con una investigación descriptiva, es decir, con la interpretación de datos descriptivos, es suficiente demostrar. Ah, pero puede ser que la investigación no, a partir de una descripción no es suficiente, sino necesita, por ejemplo, demostrar a través de prueba de T. Ah, entonces ya estamos en inferencial. Además, no lo estoy decidiendo porque yo sé o porque no sé, sino está en función a lo que es la naturaleza de la investigación. Entonces, esos aspectos se tienen que tomar en cuenta cuando se hace el análisis de los datos. Una vez que hacemos el análisis, vamos a elaborar el reporte final. El reporte final van a tomar en cuenta la estructura de la investigación. ¿Ya? Entonces aquí para presentar el reporte final, tiene que basarse en la estructura que ha establecido la institución para poder presentar sus resultados. Ahora, en ese reporte hay que cuidar dos aspectos, ¿no? Entonces, uno, el aspecto formal, ¿no? Entonces, uno, aspectos de forma y el otro, aspectos de fondo. Entonces, en el tema de forma, hace referencia al tipo de letra, interlineado, los márgenes, eh, no sé, ¿no? Uso de mayúsculas, minúsculas, todo eso, ¿no? Y en tema de fondo, tiene que ver con el contenido, ¿no? Si hay relación, si hay una consistencia, si está desarrollado muy bien, si está formulado correctamente el objetivo, la hipótesis, todo eso, ¿no? Entonces, tiene que ver con el contenido. Entonces, un reporte final de una investigación cuantitativa tiene que ver con todos estos elementos. Bueno, entonces, esto es el proceso de una investigación cuantitativa. ¿Tienen alguna pregunta, duda tal vez respecto a esto? ¿Está todo claro? Sí, magíster, claro. Ok, muy bien. Pues si no me preguntan nada, voy a asumir que está todo ok, ¿ya? Todo bien. Ahora, una vez que ya sabemos esto, ahora vamos a ver algunos aspectos que son importantes en el proceso de la investigación cuantitativa, ¿ya? Un aspecto que necesariamente tiene que conocer y dominar es el tipo de investigación según su alcance. Cuando hablamos de tipo de investigación según su alcance, tenemos que considerar cómo va a ser la estructura de nuestra investigación. Cuando hablamos del tipo de alcance, algunos lo llaman tipos de investigación, ¿no? Ahora aquí estamos diciendo tipo de investigación, pero de acuerdo a su alcance. Cuando hablamos de tipos de alcance, en una investigación cuantitativa existen estos cuatro. Pero en alguna literatura tal vez van a encontrar cinco o seis, ¿no? Entonces, estos, digamos, son los cuatro básicos. Ahora, los demás son como complementarios, digamos, a todos estos cuatro, ¿ya? Una investigación puede ser de tipo exploratorio. ¿Qué significa esto? Una investigación se considera exploratorio cuando la temática que estoy abordando es nuevo. ¿Ya? Es nuevo o la temática que voy a abordar, que voy a investigar es desconocido o poco estudiado. Entonces, no se tiene mucha investigación en relación a la temática que quiero desarrollar. Entonces, a eso se llama o no se llama, sino esa investigación llega a ser una investigación exploratoria. Por ejemplo,
creo que les he hecho esta pregunta en la primera o segunda clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en enero del año 2020, ¿no? 2020, ¿no? Entonces, a mediados de diciembre se ha sabido que hay una enfermedad en China que se está propagando por algunas ciudades de China, digamos, ¿no? En enero, en Bolivia, básicamente no hay casi nada, ¿no? Todo normal, ¿no? Todos estamos trabajando normal. Digamos, primeros días de enero, absolutamente nada, ¿no? Si buscamos en internet COVID-19, seguramente vamos a encontrar muy poca información. Hay investigaciones en Latinoamérica, en Bolivia, casi no vamos a encontrar nada. En ese momento, esta investigación que sería del tema del COVID, y básicamente llegaría a ser exploratoria. Pero si hoy en día buscamos en el internet, ¿no? Queremos relacionar, vamos a encontrar cualquier cantidad de información o investigación relacionado al tema de COVID. Entonces, hoy en día ya no es exploratorio. Entonces, una investigación exploratorio, reitero, es un tema poco estudiado, poco conocido o básicamente un tema nuevo. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se viene trabajando, ya se viene manejando hace algunos años atrás. Pero realmente lo que ha marcado la diferencia entre un antes y un después de lo que es la inteligencia artificial tiene que ver con el chat GPT, ¿no? Entonces, a partir del año pasado se ha lanzado el chat GPT y con eso básicamente todo el mundo hoy en día utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Y además se han desarrollado cualquier cantidad, ¿no? Hace unas 3 semanas había más de 6.000 inteligencias artificiales. Ahora las inteligencias artificiales además se han fusionado, ¿no? Es decir, antes, por ejemplo, o todavía, ¿no? Hay inteligencias para, digamos, para redacción, inteligencia para imágenes, inteligencia para videos, inteligencia para audios, inteligencia para marketing, inteligencia, ¿no? Sigue habiendo, pero algunas ya básicamente ya han desplazado a todos ellos y básicamente van desarrollando todo lo que es en uno, ¿no? Y creo que hemos visto el ejercicio, hemos visto el ejemplo con Bing, ¿no ve? Les he mostrado, ¿no ve? Cómo hacer, por ejemplo, gráficos incluso. ¿Sí? Les he mostrado, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No recuerdan? No, dice David. ¿No les he mostrado a ustedes? ¿No eran ustedes? Sí, sí, yo, magíster, estoy haciendo una investigación exploratoria sobre axiología o estudio de principios y valores en unidades educativas. Entonces, si no hay ningún material para poder fundamentar, ¿no? Esto inclusive a nivel nacional, ¿no? Eso, magíster. Ya, me parece interesante. ¿Y en dónde estás buscando tu información? Bueno, soy pastor evangélico y trabajé en instituciones cristianas donde hay un parámetro de evaluación de principios y valores en 4 áreas. En el título de mi investigación es análisis sistémico sobre la educación, educación nacional, ¿no? Entonces, quisiera implementar esas 4 áreas de evaluación en lo que se enseña en las instituciones evangélicas y poder fundamentar con investigaciones en sociología, en psicología y otras ramas más para poder fundamentar, ¿no? Porque eso se habla de la sistémica, magíster. Ujú, así es. Te preguntabas, ¿dónde estás buscando información sobre axiología? En qué fuentes, en qué páginas? ¿Dónde estás buscando? Ah, ya, ya. En libros referidos sobre eso, magíster, en libros de sociología, libros de psicología, también libros jurídicos que también habla de la axiología, ¿no? Y pues voy a seguir investigando más y también en mi área en teología, que también hay fundamentos científicos referidos a esto. Ya, hace un momento hablamos de eso precisamente, ¿no? Cuando hablamos de fundamentación, es importante tomar en cuenta lo que sería fuentes oficiales, fuentes verificadas, fuentes arbitradas, decía, ¿no ve?
Pues van a utilizar bases de datos o repositorios académicos, ¿ya? Entonces, pues, bases como dato, por ejemplo, Google Académico, todos tienen que dominar, ¿no? Entonces, Google Académico, todos tienen que manejar, incluso las métricas tienen que manejar de esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner axiología, axiología. Entonces, por ejemplo, aquí están los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos resultados tengo? Tengo 40.500 resultados. Entonces, digamos, axiología educativa, ¿no ve? En tema de educación va a ser, ¿no ve? Sí, sí, magíster en tema de ¿Ya? educación. Ahí está. Tienes como resultado 33.600. Ahora puedes ir filtrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienes 33.000, es mucho. Entonces, por ejemplo, puedes decir, quiero de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, de los últimos 5 años sería 2018, ¿no? Al 2023, ¿sí? Ya está. Ahora solamente tienes 16.500. Sigue siendo amplio. O puedes tomar en cuenta las últimas investigaciones. Entonces pones, por ejemplo, ordenar por fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se ha publicado, se ha indexado hace 6 días, hace 9 días, hace 19 días, ¿no? Por ejemplo, Edgar Morin y Jacques Delors, valores en torno al concepto de convivencia socioeducativa, posibilidades para la coexistencia y buen vivir, o impacto dos. Por ejemplo, esto está en portugués. Digamos no que es en portugués, ¿no? Entonces aquí también puedes decir solamente en español. ¿Listo? Entonces ya está. Entonces vas filtrando, tienes 102. Esto puedes manejar. Incluso puedes filtrar todavía a partir de lo que es el uso de las comillas, ¿no? Ahora específicamente te va a encontrar. Ahí está, solamente ya uno. Entonces, los otros, por ejemplo, te pueden ayudar. ¿No ve? Entonces, van a utilizar este tipo de herramientas para poder hacer las búsquedas, ¿no? Entonces, no van a buscar en Google, porque en Google lo que van a hacer es perder tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo busco en Google axiología educativa, estoy en Google, mira cuántos resultados tengo. 156.000 resultados, ¿no? Ahora, los primeros obviamente van a ser de Wikipedia, de blogs, de algunos que no me sirven, que no son relevantes, ¿ya? Entonces, hay que saber manejar, es la gestión de información bibliográfica, ¿ya? Entonces, tienes que buscar. Ahora, posiblemente no haya en el ámbito de Bolivia, pero sí en el ámbito internacional. Por ejemplo, nos vamos a entrar a Cielo, ¿ya? Entonces, en cielo.org, posiblemente encontremos algunos artículos relacionados con esa temática y en Bolivia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estoy en la página de Cielo y en Cielo me dice que tengo ¿cuántos resultados? 11 resultados, a poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podría decir, por ejemplo, aquí tengo Bolivia. De Bolivia hay uno, mira. Entonces estoy filtrando, ¿ya? Voy a filtrar. Ya, ahí está, ¿no? Entonces dice, búsqueda y aplicación de un modelo pedagógico a la asignatura de preparación y evaluación de proyectos de inversión, ¿no? Revista Integral Educativa es del año 2009, ¿sí? Entonces, hay, ¿no? Relacionado con esa temática. Ahora, si no en Cielo, tiene que haber, por ejemplo, en Redalic, ¿no? Entonces, Redalic es otro base de datos. Existen varios bases de datos que pueden utilizar. De hecho, les he puesto en plataforma, ¿no? Por ejemplo, van a entrar a este sitio tesis.cayen.org. De hecho, esto lo he desarrollado yo precisamente para el tema de investigación. Van a entrar a este pestaña que es repositorio. O sea, aquí van a encontrar, por ejemplo, aquí está Google Académico, Cielo, Microsoft Academic, la referencia, Dialnet, Redalic, Base, Redip, ERIC, RIFSEC, World Wide Science, DOASH, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, para poder buscar precisamente información especializada. Entonces, aquí estamos, por ejemplo, en tema de lo que es Redalic. Voy a buscar exactamente los mismos términos de búsqueda. Y aquí me dice que tengo, ¿dónde está el resultado? Ahí está.
310.945 artículos relacionados con temas de axiología. Mira, aquí vas a encontrar axiología social como estrategia integradora en la educación universitaria venezolana. Los paradigmas científicos frente a los retos del significado axiológico en la educación. Aquí tienes varios, ¿no? Por ejemplo, en Redalic, ¿ya? Entonces, igual puedes filtrar, por ejemplo, solamente quieres en español, solamente quieres del año 2020, 21, 22 y 23, ¿no? Puedes ver 2019 más, ¿listo? O 2018 más, sin considerar este año. ¿Qué más puedes filtrar? ¿Quieres en tema de educación principalmente? También pueden ser multidisciplinarias o psicología, esos tres. Y aquí puedes filtrar por país, pero creo que con eso es suficiente. Ahora, ¿cuántos resultados te salen? Ahora tienes 18.907. El liderazgo y la axiología del docente de la educación primaria, la política de la educación inicial en México, perspectivas, condiciones, ¿no? Entonces aquí todo tiene que ver con tema de axiología. Ahora esto es, por ejemplo, manual, ¿no? Ahora inteligencia artificial para todo eso, ¿ya? Entonces puedes manejar todo eso, ¿listo? Entonces siempre busquen, traten de mejorar todo esto, ¿ya? Entonces siempre es importante un poco lo que les venía diciendo. em, Hay que ser autodidactas en tema de investigación. Hay que aprender muchas cosas por nuestra propia cuenta, ¿ya? Entonces, eso siempre van a tomar en cuenta, siempre van a recordar eso cuando tengan que hacer investigación, ¿ya? Entonces, yo puedo querer investigar sobre un tema X, cualquiera, ¿no? Facilito, ¿no? Pero ese facilito no es tan facilito, sino tienes que saber además otras herramientas, otros conocimientos para poder investigar eso, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que puedan considerar, ¿ya? Entonces, eso es exploratorio, recuerden, entonces su temática resulta que no es tan exploratorio, ¿no? Hay suficiente información. Tal vez en nuestro contexto no hay, pero en sí en el ámbito mundial existe mucha información, ¿ya? Entonces, lo tuyo ya no llega a ser exploratorio, Ángel, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se ha entendido qué es exploratorio? Una investigación exploratoria en una investigación cuantitativa. Sí, sí, sí. De acuerdo al contexto, lo que usted dice, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia no hay muchos materiales sobre eso. Ujú, sí, no hay. Ahora, posiblemente si buscamos, vamos a encontrar, ¿ya? Pero si no, entonces nos basamos en el contexto internacional, ¿no? Ya. Eso es de exploratorio. ¿Quedó claro, no ve? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Sí. Ya. Silencio otorga. Ya. Ahora, descriptivo. Una investigación cuantitativa también puede ser descriptivo. ¿Cuándo se considera que es descriptivo? Cuando solamente mide conceptos, define las variables y en algún otro caso, este descriptivo puede ser predictivo. Mm, Aquí surge algo interesante. Entonces, primero me está diciendo, ¿no? Descriptivo puede ser dos, o mejor, hagamos así. Uno, descriptivo. 100%, en el cual simplemente voy a medir conceptos, voy a definir variables, todo eso, ¿no? Dos, puedo predecir, ¿no? Predecir. ¿Qué significa? Ejemplo, en este momento tengo mi tacita de café, ¿no? Entonces yo puedo describir esto, ¿no? Puedo decir, es una tacita de porcelana, tiene estampado, dinosaurios, dos dinosaurios específicamente, y dice Parque Cretácico Municipal, es de Sucre, entonces seguramente se ha comprado cuando haya viajado al Parque Cretácico y como souvenir se ha comprado de ese lugar, ¿no ve? Sí, ya está, una descripción. Es de color blanco, sirve, es una recipiente para servirse café, té, cualquier elemento líquido. ¿Listo? Eso sería descripción. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Una investigación puede tener esa naturaleza en el cual el objetivo básico de lo que es la investigación tiene que ver simplemente con la descripción. Primer aspecto. Ahora, a partir de la descripción, yo puedo hacer predicciones, ¿ya? Predicciones.
Ejemplo, en el ámbito académico, perdón, académico, económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Digamos, en el primer trimestre la inflación, ¿no? El IPS ha sido, digamos, en un 1%, ¿no? En el segundo trimestre, esto es, digamos, primero, segundo trimestre, ¿ya? Entonces, en el segundo trimestre el IPC ha sido eh, 0,5, ¿ya? 0,5%, ¿no? En el tercer trimestre ha sido, digamos, no sé, 0,8, ¿ya? 0,8. En el cuarto trimestre, o digamos a partir de esto, ¿no? Entonces, estamos en tercer trimestre, ¿no? Entonces, a partir de estos datos, yo puedo decir, ¿no? Esto puede ser descriptivo, simplemente está describiendo, ¿no? Esto descriptivo. A partir de estos datos, yo puedo decir, por lo tanto, el cuarto trimestre, el IPS va a ser un 0,9, ¿sí? 0,9. Digamos que estoy haciendo un ejercicio de predicción, ¿no? Entonces, como son datos numéricos, además estadísticos, me permite hacer una proyección, ¿verdad? Entonces, puedo hacer una proyección, por eso se llama predictivo. Entonces, una investigación descriptiva, aparte de hacer solamente la descripción como tal, puede ser también predictivo. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, esto va a depender igual de la naturaleza de la investigación, qué es y cómo quieren investigar. Entonces, por ejemplo, yo quiero investigar, por ejemplo, solamente cuál es el rendimiento académico de los estudiantes. Ah, entonces simplemente es describir, ¿no? Recolectar datos, recolectar, no sé, las notas de calificación, hacer encuestas, no sé, ¿no? Y a partir de eso voy a decir, el rendimiento de los académico de los estudiantes es esto, 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 esto. Listo, perfecto, ¿no? O puedo decir, ¿no? A partir de estos rendimientos académicos, se intuye que los estudiantes durante los próximos 5 años no puedan poder ingresar a las universidades porque el rendimiento académico realmente es bajo. Por lo tanto, me dejo entender, puedo hacer predicciones a partir de lo que es la investigación descriptiva. Entonces, una investigación descriptiva puede ser, en esencia, descriptiva, como su nombre dice, o puede ser predictiva también. ¿Ya? Entonces, igual, reitero, va a depender de la naturaleza de la investigación. Cuando ustedes definan cómo quieren hacer la investigación, lo que decía el alcance hace un momento, van a definir cuál va a ser. ¿Ya? Entonces, ahora muchas veces no hay que estar definiendo así como estamos viendo ahora, sino la naturaleza nos dice, ¿no? La naturaleza de la investigación ya nos dice, o sea, no hay que estar diciendo ahora cuál será, será exploratorio, descriptivo, cuál puede ser, no, no hay que estar, sino simplemente la naturaleza te dice. Digamos, yo quiero investigar, por ejemplo, eh, el gasto que realizan los fraternos en el Carnaval de Oruro. ¿Qué tipo de investigación sería? Ah, eso es descriptivo, nada más, ¿no ve? Entonces, no es exploratorio, no es nada, solamente es descriptivo. Entonces, la naturaleza de la investigación me define el alcance de la investigación, ¿ya? Eso es descriptivo. ¿Alguna pregunta en relación a la investigación descriptiva? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo estamos? A ver, levanten las manitos si es que se comprendió. Oscar, sí, ok, Todo Verónica, ok. claro, listo. Muy bien, Ángel, ok. Perfecto. Correlacional. Una investigación correlacional mide, aquí voy a introducir un poco lo que son las variables, ¿ya? Una investigación exploratoria, como es un tema nuevo, poco estudiado, todo lo que hemos explicado, por lo general solamente trabaja con una variable de investigación, ¿ya? Por lo general, una variable de investigación es suficiente para hacer esta investigación. Ahora, descriptivo hemos dicho de dos formas, ¿no ve? Entonces, digamos aquí uno, ¿no? Descriptivo. Si solamente es descriptivo, suficiente una variable de investigación. Ahora, si fuera descriptivo predictivo, aquí, cuando ya se hace predicción, ya trabaja con dos variables de investigación. Entonces, la cantidad de variables de investigación está dada por el alcance de la investigación. Ahora, cuando digo correlacional,
La correlacional mide, explica la relación que existe entre las variables. Ah, ya estoy hablando en plural. Una investigación correlacional necesariamente tiene que tener una y dos variables. Una variable uno, una variable 2. Así nos vamos a llamar, ¿ya? Ahora, cuando digo va a medir la relación, entonces voy a decir cómo esta variable afecta a esta variable. ¿Y cómo esta variable afecta a esta variable? Tiene doble sentido. Por eso dice relación. ¿Cómo se relaciona? Entonces, vamos a explicar esa relación que existe entre las variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, muy común, por ejemplo, en las tesis, ¿no? Entonces dicen, mi investigación es descriptiva, pero resulta que es solamente descriptiva como tal, ni siquiera es predictiva, pero plantean dos variables. No hay lógica, no hay coherencia. O dicen, es exploratorio y plantean dos variables. Igual, no hay relación. O dicen es correlacional, pero solamente tienen una variable, ¿no ven? Entonces, aquí en el alcance ya nos está mostrando cómo o cuál es el proceso de investigación que ustedes tienen que seguir. Entonces, correlacional mide la relación que existe entre las variables, ¿ya? Ahora, no solamente mide, sino cuantifica. Como estamos en una investigación cuantitativa, hablamos de datos numéricos, datos estadísticos, se va a cuantificar esa relación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a correlacional? ¿Se entiende? ¿Está claro? Licenciado, yo tengo una pregunta. Adelante, En, Verónica. en la investigación correlacional, ¿puede haber más de dos variables? Por decir que, digamos, el uso de tecnologías de información en el aula puede influir tanto en los resultados finales, ¿no? Nivel de conocimiento o aprendizaje, como en la motivación, digamos. Ahí habría ya como más variables. Ya. Por lo general, en una investigación solamente se trabaja con dos variables hasta tres variables, ¿ya? Ahora no van a encontrar ese límite, ¿no? Entonces, básicamente simplemente se limitan a decir, ¿no? Correlacionales dos variables, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuándo son tres variables? Por ejemplo, aquí hay una variable, digamos, aquí hay otra variable. Entonces, digamos, aquí hay una variable interviniente, ¿ya? Entonces, esta variable interviniente va a afectar, digamos, a esta relación, pero no está explícita, pero sin embargo, en los resultados se va a dar y hay que explicar esa intervención. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sería lo que me acabas de decir como ejemplo, por ejemplo, tema de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, las TICs, digamos, ¿no? Entonces, TICs, digamos, una variable, ¿no? La otra variable, digamos, aprendizaje, ¿no? Entonces, tendría que tener esta relación, ¿no ve? Entonces, digamos, primera relación, ¿no? Entonces, las TICs, ¿cómo influyen en tema de aprendizaje, ¿no? Entonces, a partir del aprendizaje de esta variable, tenemos que identificar dimensiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del aprendizaje, ¿a qué referimos? ¿No? Simplemente referimos a ese proceso en el cual los estudiantes perciben conocimientos o esa percepción de conocimientos tiene que ver con tema de motivación, tiene que ver... Ah, entonces, más que variables, van a ser simplemente dimensiones a partir del cual vamos a entender esta relación. Exactamente lo mismo, ¿no? Como el tema de aprendizaje va a influir en el uso de las TICs, ¿no? Cuando hablamos de las TICs, por ejemplo, en tema de aprendizaje, por ejemplo, puede ser, no sé, inteligencia artificial, puede ser los chats, puede ser, no sé, blogs, puede ser repositorios, puede ser, no sé. ¿No ven? Entonces, estos no se convierten en variables, sino simplemente son dimensiones de lo que serían las TICs. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, en una investigación, traten de trabajar solamente con dos variables si fuera correlacional. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, licenciado, gracias. Bien, ahora he visto algunas tesis, ¿no? En el cual se plantea varias variables. Pero al final simplemente se complican la vida tratando de hacerlo
tal vez interesante, pero al final los resultados reflejan lo contrario, ¿ya? Entonces, no se compliquen la vida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, una correlacional, co viene de dos, ¿no ve? Entonces, si fuera, por ejemplo, ya no sería correlacional, trirrelacional sería, ¿no? Si fuera tres, ¿no? Entonces, no tendría lógica, ¿ya? Entonces, cuando es correlacional, simplemente es de dos sentidos, ¿no? ¿Ya? Eso es. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, respecto a investigación correlacional? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Nada de nada? Ok, no hay preguntas, parece. Todo Entonces, claro, Lice. muy bien. Entonces, ahora veamos el último alcance. Cuando hablamos del último alcance, hablamos de investigación explicativa. Ya, pues voy a apagar mi cámara para ver esa parte. Cuando hablamos de investigación explicativa, estamos hablando de una investigación en el cual se va a demostrar la causa y el efecto. Entonces, en una investigación explicativa también va a haber dos variables, ¿ya? Dos variables. Esta variable va a ser la causa y esta variable va a ser el efecto. Entonces, simplemente ya tiene una relación o tiene relación de un solo sentido. Entonces, en este tipo de investigación, lo que se mide es cuál es la causa y cuál es el efecto que se genera a partir de esa causa. Entonces, aquí simplemente se trata de determinar cuáles serían las causas. ¿Ya? Entonces, causa-efecto. Por ejemplo, una investigación experimental, ¿no? Entonces, va a ser explicativa porque tengo una variable en la cual voy a manipular de forma intencional y en la otra variable voy a medir, ¿no? ¿Cuál es el efecto que se da a partir de esa manipulación? ¿Verdad? Entonces, se tiene esta relación causa-efecto. Entonces, si yo voy a plantear una investigación de causa-efecto, es explicativa, no puede ser descriptiva, no puede ser correlacional, no puede ser exploratorio. Entonces, eso es investigación explicativa. Aquí ustedes ya van a definir su investigación, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo van a desarrollar su investigación? Aquí en el alcance básicamente van definiendo su proceso de investigación. Entonces, por ejemplo, si me dicen mi investigación explicativa, entonces el desarrollo de su investigación va a tener esta relación, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que demostrar es cuál es la causa, o cuáles son las causas del fenómeno y qué efecto produce esas causas. Ya, entonces, por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿No? Entonces, hay una causa por qué llueve. Entonces, tengo que explicar, tengo que determinar cuáles son las causas del por qué llueve. ¿Sí? Entonces, de esa forma, en una investigación se puede plantear. ¿Ya? Entonces, estas son las cuatro básicas de una investigación cuantitativa cuando hablamos del tipo o alcance de investigación. ¿Ya? Entonces, traten de manejar como tipo de acuerdo al alcance de la investigación. Porque muchas veces cuando decimos tipo, eh, puede haber, mm, puede haber diferentes formas de clasificar cuando decimos tipo, ¿no? Entonces, cuando decimos tipo de acuerdo al alcance, entonces simplemente son estos, ¿ya? Entonces, estos cuatro alcances de investigación básicamente nos marca cómo debemos hacer nuestra investigación. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quedó claro estos cuatro? ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, observación, sugerencia? ¿Está claro? Sí, ¿Cómo va? magíster, está claro, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, una vez que ya sabemos el alcance, ahora otro aspecto que tenemos que considerar cuando hacemos una investigación cuantitativa es la hipótesis. Ahora van a ver, aquí en el alcance ya hemos definido, ¿no? O sea, nuestro alcance de investigación. Por lo tanto, cuando estemos formulando hipótesis o cuando estemos desarrollando los resultados, todo lo que quieran,
siempre van a considerar lo que es el alcance de la investigación. Ahora, por ejemplo, hablemos de lo que es formulación de la hipótesis. La hipótesis básicamente llega a ser una suposición o una afirmación, ¿no? Tentativa al problema, ¿ya? Entonces, es una afirmación a priori que se hace, ¿no? Para explicar de alguna forma el problema de investigación. La hipótesis es una afirmación, necesariamente, ¿ya? Una afirmación adelantada. Entonces, nosotros en el proceso de la investigación o a partir de la investigación, esa hipótesis vamos a corroborar. Vale decir que como es una afirmación a priori, una afirmación tentativa, con la investigación nosotros tenemos que necesariamente, ¿cómo se dice esto? Comprobar, así se llama, ¿no? Necesariamente tenemos que comprobar. Ahora, muchas veces dicen, ¿no? Digamos, he planteado una hipótesis, ¿ya? Entonces, mi hipótesis, digamos que el IPC, lo que hablaba, ¿no? Índice de precios al consumidor, ¿no? Tema de inflación, ¿no? Entonces, digamos que va a ser, ¿no? Digamos, estamos en 2023 todavía a finales, ¿no? Yo voy a afirmar, en 2024 el IPC va a ser el 3%, es decir, la tasa de inflación va a ser el 3%. Estoy afirmando en este momento. Es una afirmación inicial, es una afirmación a priori que estoy dando en función a algunos datos empíricos o estadísticos que tengo. Ahora, una vez que haga la investigación, se puede demostrar efectivamente al final del año 2024 la inflación ha sido del 3%. Perfecto. Pero puede ser que la inflación sea 5%, ¿verdad? 5%. Por lo tanto, mi afirmación va equivocada. Ahora, siempre me preguntan aquí, ¿no? Entonces, si llega a ser este el resultado, si no se cumple mi hipótesis, ¿significa que mi investigación está mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está mal? ¿Su investigación está mal? ¿Tiene que replantear su hipótesis y hacer la investigación? ¿Qué dicen? A ver, ¿estaría mal si es que saldría este resultado a partir de la investigación y no lo que he planteado en la hipótesis? ¿Estaría mal la investigación? ¿No? ¿No hay respuesta? ¿Qué dicen? A ver, hay mensajes de chat. No, no. Ok, perfecto. No está mal. La investigación está bien. Simplemente lo que hemos dicho es que la hipótesis es una afirmación tentativa. Puede que se dé como que no. Por eso es que a partir del proceso de la investigación, nosotros vamos a demostrar. Entonces, si es que se afirma realmente, con la investigación demuestro de que efectivamente el IPC va a ser el 3%, entonces no mi investigación, sino la hipótesis se ha comprobado, se ha verificado que esa hipótesis es correcta, es verdadera, ¿no? Pero se demuestra que, que el IPC va a ser o es 5% y no 3%. Entonces la hipótesis se refuta, ¿ya? Se refuta, porque no ha sido lo que he planteado inicialmente. Eso de ninguna forma significa que mi investigación está mal, ¿ya? Entonces, una hipótesis a partir del proceso de la investigación tiene que ser verificada necesariamente, ¿y entonces eso es una hipótesis inicialmente? Ahora, ¿para qué me sirve la hipótesis? ¿Por qué tengo que yo formular mi hipótesis? Una hipótesis, como función principal, tiene que ver con guiar la investigación. Nos va a guiar en nuestro proceso de investigación lo que es la hipótesis. Nos va a orientar, digamos, cómo vamos a hacer la investigación. También la hipótesis nos va a ayudar a proporcionar
explicación. No es que la hipótesis nos va a ayudar, sino a partir de la hipótesis, nosotros, para poder entender, vamos a proporcionarnos información, explicaciones de lo que es nuestra investigación. Y esto también nos va a contribuir a la prueba de las teorías. Nosotros vamos a poder realizar, vamos a poder contribuir a la prueba de teorías. ¿Ya? Entonces, es es como un guía, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros desarrollar de la mejor manera nuestra investigación. ¿Ya? Eso como funciones básicas, principales de lo que es la hipótesis. Ahora, esto ya les hace familiar, ¿no? Por ejemplo, exploratorio, descriptivo, ¿no ve? Explicativo, ¿no ve? Entonces, estos son los tipos de investigación o los alcances, ¿no ve? Estos son los alcances que hemos visto hace un momento. Ahora, ¿cuándo planteamos hipótesis? Ahora estamos hablando de una investigación cuantitativa, no cualitativa, pero simplemente aquí lo he puesto para que se pueda ir entendiendo. En una investigación cualitativa también se tiene hipótesis. Muchas veces no se conoce como hipótesis. Ahora, ¿por qué no se conoce como hipótesis? Porque tiene otra funcionalidad. Se llama idea a defender también. Entonces, una hipótesis en una investigación cualitativa tiene otra funcionalidad. Por lo tanto, algunas literaturas van a escuchar o no escuchar, leer y va a decir, en una investigación cualitativa no se formula la hipótesis, no hay hipótesis. ¿Ya? Ahora, no les diré que no hay, sino tiene otra funcionalidad la hipótesis, ¿ya? Entonces, simplemente es una idea a defender, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros sustentar la investigación, ¿ya? Entonces, ahora, con esa aclaración, vamos a decir entonces, si fuera una investigación cuantitativa, necesariamente tiene que tener hipótesis, ¿no? Muchas veces, al menos, veo a algunos docentes y muchas veces me he peleado. Entonces, los docentes dicen, si es tesis, lleva hipótesis. No importa qué tipo o alcance de investigación sea, tiene que tener hipótesis. No es cierto, ¿ya? No es cierto. Una hipótesis se plantea en una investigación cuantitativa en los siguientes casos. Lo desarrollamos de acuerdo al alcance. Si fuera una investigación exploratoria, una investigación exploratoria no lleva hipótesis, no se formula hipótesis. Ahora la pregunta, ¿por qué no se formula hipótesis? Hemos dicho como característica básica de lo que es eh, la investigación exploratoria, es que es nuevo, desconocido, ¿no ve? Poco estudiado. Entonces, de algo que no conocen, ¿ustedes pueden afirmar algo? No, ¿verdad? Entonces, no puedo afirmar. Tendría que tener conocimientos básicos para poder afirmar algo, dar mi opinión al respecto. Entonces, esa es la explicación. Una investigación exploratoria, por lo tanto, no lleva hipótesis. Ahora, investigación descriptiva. Investigación descriptiva hemos planteado de dos formas, ¿no ve? Entonces, hemos dicho, puede ser descriptiva como tal o puede ser a partir de la descriptiva predictiva. Si solamente es descriptiva como tal, no lleva hipótesis. Pero si es si es predictiva, en ese caso sí lleva hipótesis. ¿Se acuerdan? Hace un momento les he dicho, ¿no? Una investigación descriptiva, aquí arriba voy a poner descriptiva, hemos dicho, puede ser descriptiva o puede ser predictiva, ¿no? Entonces, predictiva a partir de la descripción, así. Hemos dicho, cuando es descriptiva, simplemente lleva una variable, hemos dicho, ¿no? ¿Ve? Cuando es predictiva, ya lleva dos variables de investigación. Y lo que estoy diciendo aquí es que cuando es predictiva, cuando lleva dos variables, además, se plantea hipótesis. Y aquí, hipótesis no hay. ¿Se ha entendido esto? Descriptivo, ¿está claro esa parte de la hipótesis? ¿Cuándo se formula? ¿Sí? ¿No? Todo claro, Licen. Ok. Entonces, descriptivo, aquí hemos dicho, exploratorio no. Descriptivo puede como no puede. Depende en cuál estamos, ¿ya? Correlacional, hemos dicho dos variables. Entonces, aquí sí o sí se plantea la hipótesis.
Además, la hipótesis también se llama correlacional, ¿ya? Una hipótesis correlacional. Explicativo. Explicativo igual tiene dos variables, por lo tanto, sí o sí se tiene que plantear hipótesis. Ahora, esta hipótesis se llama causal. Se va a plantear una hipótesis causal, ¿ya? Entonces, aquí, en esta figura, hay una relación, ¿no? ¿Cuándo se formula la hipótesis y cuándo no se formula la hipótesis de investigación? ¿Alguna pregunta, duda? Todo claro. ¿Ninguna pregunta? ¿Nada, nada? ¿Todo claro? ¿Se ha entendido? Te he Todo entendido, bien. Lince. Solo Ok. que un minutito, por favor, no lo vaya a borrar su pantalla, por favor. Ya, lo estoy borrando en 3, 2, 1. Ya, mentira. Ya. Ah, no, cámara está tapando. Ya. Mañana voy a subir esta presentación, las grabaciones, todo en plataforma, ¿ya? No está todavía de la unidad 2, ¿ya? Entonces, mañana hasta mediodía ya lo van a tener todo. ¿Listo? Ya. No hay preguntas. Ahora sí, ¿puedo borrar? Material de Sí, lectura ya Lince. tienen en la unidad 1, pero les voy a dejar más material de lectura, ¿ya? ¿Ya han terminado de leer todos los libros de la unidad 1? Y creo que les debo libros, ¿no? Tengo hartos archivos, hay que buscar dónde están. En Drive y les voy a compartir, ¿ya? Libros de metodología. Ya. Ahora, una vez que ya sabemos cuándo se formula y qué tipo de, no tipo, nombre, ¿no? De variable o cómo tiene que ser la hipótesis, pasamos a ver lo que serían los tipos de hipótesis. No van a perder de vista esto, ¿ya? Este aspecto, ¿ya? Entonces, si está esto claro, esto van a entender fácilmente. Tipos de hipótesis. Los tipos de hipótesis existen estos cuatro. Hipótesis de investigación, ¿ya? Hipótesis de investigación. Hipótesis nula. Hipótesis alterna. Hipótesis estadística. Estos tres. Ahora, una investigación cuantitativa, digamos, ya sea correlacional, ya sea descriptiva predictivo o ya sea explicativa, puede tener una hipótesis de investigación, puede tener nula, puede tener alternativa. Si quieren, si es cuantitativa pura, estadística. Me dejo entender, ¿no ve? Lo que estoy diciendo o lo que trato de decir que es una investigación puede tener estas tres variables, estas tres primeros. Digamos, voy a decir uno, dos, tres. Puede tener tres variables o tres hipótesis. Me dejo entender, ¿no ve? Puede tener tres hipótesis. O simplemente puede plantearse una hipótesis estadística. Está claro, se está entendiendo, ¿no ve? ¿Se entiende eso, no ve? ¿O no? ¿O les he perdido? ¿O se han perdido? ¿Se ha comprendido esa parte o se ha perdido? ¿O se han perdido? ¿Podría explicar ¿Puedo el sistema? volver de explicar de nuevo, por favor, Lince? Perfecto. Entonces, lo que he dicho es que, por ejemplo, a ver, para esto, volvamos a este lado, ¿ya? Entonces, hemos dicho, una investigación descriptiva puede como no, ¿no ve? Una correlacional necesariamente tiene que tener. Una explicativa necesariamente tiene que tener, ¿no ve? Entonces, simplemente en estos tres tipos
de investigación, vamos a tener hipótesis. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no ve? Ahora, ¿qué tipos de hipótesis existen para estos investigaciones que en los que vamos a plantear hipótesis? Pues hay hipótesis de investigación, hay hipótesis nula, hay hipótesis alterna y hipótesis estadística. Ahora voy a explicar de otro lado. Una investigación descriptiva lleva hipótesis, ¿no ve? Siempre y cuando esto sea predictivo. Una investigación correlacional lleva hipótesis, esto siempre y cuando sea, oh, no, no. Una investigación correlacional sí o sí va a llevar hipótesis. Uno causal sí o sí va a llevar hipótesis. Pero puede haber experimentos en los que, una investigación experimental, en los que va a llevar hipótesis. Entonces, una hipótesis de investigación se puede plantear para investigación descriptiva, para investigación correlacional, para investigación explicativa, ¿no ve? Estos tres hemos visto, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, para cualquiera de los tres, yo puedo plantear una hipótesis de investigación. Entonces, yo decido, no, no voy a trabajar con hipótesis de investigación, sino yo voy a trabajar con hipótesis nula. En hipótesis nula, exactamente. Puedo plantear una hipótesis nula para descriptivo, para correlacional, para causal o diferencia de grupos, que vamos a explicar en un ratito más. Entonces yo digo, no, 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 yo no quiero hipótesis nula. Voy a trabajar con alternativa, hipótesis alterna. Hipótesis alterna puedo plantear para descriptivo, para correlacional, para explicativo o para diferencia de grupos. ¿Se entiende ahora? ¿Sí o no? Ok, sí, sí, dice Ángel. Está más claro. Ok. Entonces, lo que quiero decir es que si volvemos a la presentación anterior, lo que les decía, aquí voy a plantear hipótesis, aquí voy a plantear hipótesis, aquí voy a plantear hipótesis, siempre y cuando sea predictivo. En cualquiera de estos tres que planteé, la hipótesis puede ser hipótesis de investigación, ¿no? Hipótesis de investigación, puede ser hipótesis nula o puede ser hipótesis alterna. ¿Me dejo entender? ¿Queda claro? Sí, licenciado. O puede ser los tres. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar en cuál es la diferencia, en qué consiste cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, primer punto, ya sabemos cuándo, ¿no? Ahora, cuando decimos de estadística, esto puede ser de estimación, puede ser de correlación o puede ser de diferencia de medidas. Hipótesis estadística principalmente vamos a eh, formular igual en los tres casos, ¿no? Puede ser descriptiva predictiva, puede ser correlacional, puede ser explicativa. Pero aquí numéricamente vamos a demostrar. Aquí no es tanto así. ¿Ya? Entonces, por lo general, cuando nosotros hacemos en tema de educación, por ejemplo, investigación, estos tres vamos a manejar. ¿Ya? Estos tres para cualquier tipo de investigación, estos tres. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tres, no? Entonces, explicaremos en qué consiste estos tipos de hipótesis. Ahora, esto sería investigación descriptiva, correlacional, diferencia de grupos y casualidad o causalidad, ¿no? Que sería, esto sería explicativa. Entonces, simplemente en esto, ¿no? Los tres hemos explicado, ¿no ve? Descriptiva hemos dicho, se formula cuando predecimos. Por lo tanto, la hipótesis que vamos a plantear va a predecir. Ya, ahí está, predice, ¿no ve? Se predice. Correlacional, cuando mide dos o la relación entre dos o más variables, ¿no? Entonces, en este caso, dos variables. Diferencia de grupos, esto se hace en investigaciones igual explicativas cuando son experimentales. Entonces, cuando son experimentales, tenemos un grupo de observación
y tenemos otro grupo en el cual vamos a manipular, ¿no ve? Entonces, necesariamente trabajamos con dos grupos. Entonces, vamos a hacer comparación de grupos, ¿ya? Entonces, o simplemente, por ejemplo, supongamos, voy a hacer una investigación correlacional, ¿ya? Entonces, voy a ver, digamos, cómo el uso de la plataforma Zoom influye en su proceso de aprendizaje de todos ustedes, ¿no? Pero voy a hacer dos cosas, ¿no? Entonces, primero con ustedes los días martes y sábado de 7 a 9 y con el otro grupo, digamos, los días domingos a mediodía. Entonces, ahora exactamente el mismo contenido, el mismo plataforma, todo lo que quieran, pero voy a comparar, ¿no? ¿Cuál grupo aprende mejor? ¿Los de martes y sábado en la noche o los domingos a mediodía? Me dejo entender, ¿no? Eso es diferencia de grupos, ¿ya? Es cuando quiero comparar diferencia de grupos. Entonces, comparar diferencia de grupos. Y casualidad o causalidad, perdón, cuando hemos dicho cuando se establece esa relación de causa-efecto. Entonces, por ejemplo, aquí una hipótesis. En todos estos son hipótesis de investigación, ¿ya? Hipótesis de investigación. Hipótesis de investigación. Entonces, decimos, ¿no? En el primer caso, dice que tiene que ser predictiva o tiene que predecir. Cuando una investigación descriptiva es predictiva, entonces su hipótesis también es predictiva, tiene que predecir. Entonces dice, mira, la inflación económica del próximo semestre será el 3%. Ah, aquí ya me está haciendo una predicción. La inflación va a ser el próximo trimestre 3%. ¿Ve? Predicción. Correlación, hemos dicho, comparación o medir la relación entre variables. Entonces dice aquí, a mayor atracción física, entonces, mayor atracción física, menos confianza. Ahora, si fuera al revés, ¿no? Mayor confianza, ¿no? Así sería, ¿no? Mayor confianza, menor atracción, ¿ve? Entonces, ahí está la correlación. Uno influye en otro y al revés sería diferente, ¿ve? Correlación. Diferencia entre grupos. Dice, el tiempo que tardan en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea, la transfusión sanguínea, es menor que las que adquieren el VIH por transmisión sexual. Entonces, aquí está trabajando o haciendo comparación con dos grupos de personas que tienen el VIH, ¿no? Unos por transmisión sexual y otros por transfusión sanguínea. ¿Listo? Comparación de grupos. Causalidad, causa-efecto. Un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación. Entonces, clima bajo o clima organizacional negativo, baja innovación. Entonces, hay una causa y hay un efecto como tal. Entonces, no puede ser al revés, ¿no? Entonces, o también podría ser de alguna forma, ¿ya? Ahora, aquí, como hemos visto, en este cuadro les he tratado de mostrar cómo sería una hipótesis en relación a lo que serían o los tipos de investigación. Ahora, lo que tal vez no queda claro es el tipo de investigación en función a esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir la pizarra y vamos a hacer un ejercicio. Voy a plantear una hipótesis, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Vamos a hacer una investigación descriptiva predictiva, ¿ya? Entonces voy a plantear una hipótesis, ¿no? Entonces, plantearemos lo siguiente. Vamos a plantear una investigación. A ver, planteamos uno más básico primero, después un poquito complejizamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pongamos el IPC, ¿no? Lo que decía, el IPC, el, el IPC en la gestión 2024 será del 4,5%, ¿sí? Entonces, esto es una afirmación, ¿no ve? Entonces, esto sería una hipótesis de investigación, ¿ya? Una hipótesis de investigación. Esto sería una hipótesis de investigación. Ahora, ¿cuál sería hipótesis nula? La hipótesis nula simplemente es la negación a la hipótesis de investigación. Ejemplo, voy a copiar este mismo, mira. La negación. Entonces digo,
IPC, aquí poner el IPC así, ¿no? Para que se pueda hacer comprensible. El IPC en la gestión 2024, mira, voy a negar, a propósito voy a poner mayúsculo, mira, no será del 4%. Eso es hipótesis nula. La hipótesis nula simplemente lo niega a la hipótesis de investigación. Y la hipótesis alterna simplemente es, como su nombre dice, alterna, da otra alternativa a la hipótesis de investigación. Entonces diré, ¿no? Y voy a copiar el mismo. El IPS en la gestión 2024 será el 5%. Ahí está, 5. Aquí 4,5. Entonces me está dando otra alternativa. O podría decir, por ejemplo, será más del 4,5%. O será menos del 4,5%. O sea, al final, doy otra alternativa al de la hipótesis de investigación. Eso es los tipos de hipótesis. Así puedo plantear, ya sé esto, por ejemplo, para una investigación descriptiva. Igual puedo plantear para una correlacional, para una explicativa o para una diferencia de grupos. ¿Se ha entendido? ¿Queda claro? ¿Cómo vamos? ¿Qué dicen? A ver. Ok, claro, sí, muy claro, está claro. Ok, se entiende. Perfecto. Entonces, eso es hipótesis. Así es como van a ir planteando lo que sería la hipótesis. ¿Ya? Ahora voy a hacer otro ejemplo. Ahora voy a hacer una correlacional, ¿ya? Para que pueda quedar bien claro. Ahora voy a decir, por ejemplo, ahora voy a plantear una bien básico también, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir el uso de la inteligencia artificial influye en explicativa, o sea, el uso de la inteligencia artificial influye en el rendimiento, influye de manera positiva, si voy a poner, ¿no? El uso de la inteligencia artificial influye de manera positiva en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Derecho. Me estoy inventando esto, ¿no? Ahí está mi hipótesis, ¿ya? O sea, aquí estoy diciendo, estoy teniendo dos variables, ¿no? Uno que sería inteligencia artificial, otro que sería rendimiento académico. Ahora, esto es una hipótesis de investigación, estoy diciendo influye de forma positiva. ¿Cuál sería mi hipótesis nula? La negación. Entonces yo digo, el uso de la inteligencia artificial influye o no influye. Miren, aquí voy a negar. No influye de manera positiva en el rendimiento académico, ¿no ven? Estoy negando nada más. Ahora aquí tendría que dar otra alternativa, ¿no? El uso de la inteligencia artificial influye de manera positiva en, aquí voy a dar otra alternativa, voy a decir en la investigación educativa. ¿Me dejo entender? Aquí ya he dado otra alternativa. ¿No ven? Así es como se plantea una hipótesis.
Ahora, la pregunta que siempre me hacen, y es raro que ustedes no me están haciendo, ¿cuál hipótesis tengo que plantear en una investigación? A ver, ¿quién responde eso? ¿Cuál de estas hipótesis tengo que plantear en una investigación? ¿O los tres tengo que plantear? A ver, ¿quién me responde? Por 100 puntos, por ser eximido del módulo. ¿No? ¿Nadie? Eh, Magíster, creo que depende, ¿no? Porque la mayoría hemos estudiado en licenciatura y pues recordamos un poco de esto, ¿no? Creo Ajá. que depende de cada situación de la investigación. Ok, dependiendo de la situación de la investigación, pero por lo general se plantea el de investigación o en algunos casos de nula, ¿ya? Incluso van a haber investigaciones en los que se plantean los tres. Ahora, supónganse, solamente plantean el de nula. Entonces, esto es su investigación. Se plantearon esta hipótesis. Ahora tendrían que saber ustedes cuál es su hipótesis de investigación. Entonces, no puede decir, esto es mi hipótesis nula, así que sea, ¿no? Pero tengo que saber cuál sería mi hipótesis de investigación. Entonces, generalmente los tres tienen una relación. Entonces, pueden utilizar cualquiera, digamos, con el fin de demostrar, digamos, la investigación, o muchas veces van a haber investigaciones con las tres variables o con las tres hipótesis, ¿ya? Entonces, eso simplemente, eso es la respuesta. Entonces, va a depender mucho de la naturaleza de la investigación, la hipótesis que van a plantear. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? ¿Ninguno? ¿No, Magíster? ¿Todo bien? Ya, ahora volvemos a la presentación, pero creo que por tema de tiempo lo vamos a dejar ahí. Vamos a completar la siguiente clase, ¿ya? Nos falta el diseño y lo que son las variables, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, el diseño amerita una explicación detallada, porque una investigación cuantitativa, hemos dicho, puede ser experimental o puede ser no experimental. Entonces, siguiente clase les voy a explicar unas 20, 30 minutos y con eso vamos a completar la investigación cuantitativa, ¿ya? Entonces, luego vamos a empezar con la unidad 3 que sería investigación cualitativa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren seguir avanzando? ¿Cómo estamos? Ok, todos levantaron la mano. Ya. Entonces, nos falta una partecita de lo que es investigación cuantitativa, ¿ya? Entonces, reitero, vamos a completar la primera parte en la siguiente clase y después empezamos cualitativo, ¿ya? Mañana los voy a subir las presentaciones, las grabaciones y también las actividades, ¿ya? Entonces, como han visto en la primera unidad, pues tiene que ver con el avance de lo que estamos desarrollando. Entonces, en esta clase o en esta unidad vamos a hablar de lo que es investigación cuantitativa. Van a ver las características de lo que es la investigación cuantitativa. ¿Listo? Entonces, un gusto. Nos vemos el día sábado. Mismo enlace, ya saben, ¿ya? Entonces, tal vez como el otro día me va a fallar mi celular, entonces el mismo enlace se conecta. ¿Listo? Buenas noches a todos. Feliz descanso. Gracias, Muy buenas buenas noches. noches. Noches a Buenas todos. noches, licenciado.